Ya se ve ahí la presentación, ¿cierto? Sí. Ya, Sí. maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Eh, Matemática de cuarto medio, recuerden que comenzamos con el tema de geometría en el espacio y lo que alcanzamos a ver tuvo referencia con esta idea de sólidos en revolución, que son los cuerpos más simples que podemos en el fondo formar mediante la rotación de figuras en el plano cartesiano. Y estas figuras que estaban en el plano cartesiano necesitábamos del tercer eje, ¿sí? Que muchos pueden ver como profundidad o altura, se suele ver más como altura que profundidad, en donde esto se pudiese como despegar del plano y comenzar a rotar. Por eso antes de ver el tema de los sólidos de revolución que se daban o sea, se dan en el espacio, se hizo necesaria la introducción del concepto de espacio. Y este espacio que nos agrega un eje más a lo que nosotros ya conocíamos, que es el famoso eje de las cotas o el eje Z, se le conoce como eje Z más que con otro nombre. Y en eso es lo que vamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Vamos a ver como los principales elementos y específicamente lo vamos a ver como en forma de analogía cuando nosotros veíamos como el punto en el plano, cuál es la comparación que ahora tiene con el punto en el espacio. La distancia entre dos puntos en el plano, cómo es la distancia entre dos puntos en el espacio, y así. ¿A qué nos tenemos que acercar y a qué queremos llegar? A la ecuación vectorial de la recta en el espacio. Nosotros en el tercero medio vimos la ecuación vectorial de la recta en el plano, por lo tanto vamos a estar todo el rato, por lo menos yo lo voy a presentar de esa forma, en donde hacemos como la comparación y se van a dar cuenta de que la cosa no cambia mucho, de eso, de hecho básicamente lo mismo, solo que con una componente más. Una vez que lleguemos a la ecuación de la recta, que es como sencillo de llegar a eso, obviamente viendo vectores y todo ese tipo de cosas que me permite obtener la ecuación vectorial, vamos a pasar a la ecuación del plano, que sí, eso es nuevo. En el plano cartesiano, nosotros podíamos dibujar rectas. Obviamente en el espacio nosotros podemos dibujar planos completos. Y lo que interesa, o por lo menos lo que corresponde al plan de cuarto medio, es conocer las ecuaciones de esos planos que yo puedo formar. Y así como yo cuando trabajaba con rectas en el plano, podía determinar si estas rectas se cortaban, si eran paralelas o no, etc. Con los planos en el espacio puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo ver si es que los planos son coincidentes, si es que los planos son paralelos, si es que se cortan, si es que se cortan de forma perpendicular, etc. Entonces, esa es como la visión de hacia dónde queremos llegar. Es por eso que el objetivo de esta clase y la del viernes es que ustedes determinen los principales elementos de la geometría espacial. Y ya que estamos a distancia y todos cuentan con un dispositivo móvil, esto va a tratar de ser lo menos teórico posible, como uno lo haría tal vez en el colegio, que no tiene mucho acceso a ir siempre a la sala de computación. Y la idea es que ustedes estén trabajando directamente en GeoGebra 3D todo el rato. Entonces ese es el fin de esta modalidad de clase. En el fondo aprovechar de que estamos ya en línea y ocupemos GeoGebra 3D que de partida nos entrega todo calculado y yo solo debo manipular objetos y lo mejor es que los puedo ver. ¿Sí? Porque de repente estas cosas uno como que tiende solo a pensarlas o a aplicar las cosas de forma algebraica. Bueno, la gracia de GeoGebra es que yo ahora puedo ver los objetos que estoy calculando, puedo ver la distancia entre los dos puntos, etc. Entonces ese es el fin de la clase del día de hoy. Vamos a dejar ingresar a alguien que se quiere unir a la clase. La Mati. Creo que nadie más. Nadie más. Entonces para allá vamos. Bueno, este resumen está en este esquema, que es hacia dónde queríamos ir. Reitero, comenzamos en los cuerpos generados por específicamente rotación. Aclaramos que se puede generar por traslación, sí, pero nos interesó ver el tema de la rotación. Nos vamos a comenzar a introducir en la ecuación de la recta en el espacio. Para eso vamos a introducir el concepto de punto, distancia, punto medio entre dos puntos, etc. Para llegar al objetivo principal, que es la ecuación del plano en el espacio. Ese es el horizonte. Hacia allá vamos. Entonces este esquema ya lo habíamos presentado en la clase anterior, donde en el fondo se presenta el nuevo eje, que es el eje Z. Se suele determinar siempre la posición de los planos cartesianos. Ya uno solía pensar que el plano cartesiano lo teníamos al frente, entonces era el X acostadito y el Y de forma vertical. Ahora no, el Z es el que nos entrega como la altura, por eso les decía que no nos entrega profundidad, sino que altura, y el eje X con el Y están como en el suelo. Esa es como la forma tradicional de ver esto. Obviamente ustedes tienen que entender que esta cosa
el espacio es solo un acuerdo. O sea, yo lo podría ver así, podría ver el eje X hacia arriba como yo quiera, pero en el fondo como para entendernos entre todos, uno como que determina esta nomenclatura y el eje, en el fondo el plano XY va en el suelo y el Z es el que nos da la altura. Entonces, ¿qué habíamos dicho también? Que así como en el plano nosotros teníamos cuadrantes, en el espacio tenemos los famosos octantes, porque tenemos que pensar que este espacio se forma por tres planos que se cortan en un punto, que es el punto del origen, que está acá abajo, que el origen no cambia, ¿sí? Se cortan estos tres planos que a la vez son ortogonales entre sí, es decir, que son perpendiculares entre sí. Y esto yo me voy a imaginar como tres hojas. De hecho, eso es lo que uno suele hacer, por ejemplo, en el colegio, como que uno forma el espacio con hojas que se van intersectando, como para que uno entienda cómo se forman estos octantes, pero ahí yo creo que se puede ver algo en esta imagen. Eh, y el tema es que son estos tres planos perpendiculares que se cortan. Entonces, al tener tres planos, yo puedo identificar qué planos tengo acá. El plano que está en el suelo, obviamente, es el que está formado por los ejes que están en el suelo. Y a todo este plano que está acostadito, que vendría siendo el que está dibujado como por aquí, no sé si lo alcanzan a ver, no sé si la definición del dibujo es lo bastante buena como para que lo vean. ¿Se alcanza a ver o no? Más o menos. Sí, sí, se alcanza a ver. Sí, profe. Ya, ese que es como el suelito de esto es el plano XY. ¿Por qué se le conoce así? Porque está formado por los ejes XY. Entonces, esto se le conoce como el plano XY. Entonces, obviamente son tres planos y está la mezcla de las tres letras. Acá también se puede ver que este plano que está formado acá, que lo voy a tratar de dibujar, está formado por, o contiene más bien, no es que esté formado por, sino que contiene al eje Z y al eje X. Por lo tanto, este es el plano XZ. Y por lo tanto, el último plano, que es el que está acá, que contiene al eje Z y al eje Y, vendría siendo el plano YZ. Entonces son esos tres planos los que a mí me forman el espacio y son los que determinan los famosos octantes. ¿Qué características se ve ahora con esta nueva forma de trabajar que en el espacio? Es que el punto de inmediato adquiere otra coordenada más. Es decir, si yo tengo que ahora mi plano XY está en el suelo, este punto ahora puede tomar altura, hacia arriba o hacia abajo, y esa altura se la da el famoso, la componente Z. Y aquí estaban los nombres como oficiales o técnicos, por así decirlo, de cada uno de los ejes. El de la abscisa siempre el famoso eje X, todos lo conocen por eje X, esto solo para que sepan que tienen nombre. El de las ordenadas, todos lo conocen como eje Y, y el de las cotas, todos lo conocen con eje Z, así que le vamos a decir eje X y Z, solo como para que supieran cómo se llama. Vamos a dejar a ingresar a alguien más y volvemos. Nicolás. Ya. Entonces, ese es como el panorama en el que estamos. Solo estamos reconociendo los primeros elementos y nociones en el espacio. Tal como le había dicho, el punto, si es que uno ve la diferencia, y ya que vamos a estar todo el rato viendo como la diferencia entre el plano y el espacio, como para que sea un poco más fácil de adquirir estos nuevos conceptos, si se dan cuenta, el punto lo único que cambia es que ahora aparece la coordenada Z. Básicamente es eso. Entonces tengo un plano un punto en R2 y un punto en R3. Ojo con esa notación, si es que consultan algún texto, algún documento o alguna página en internet, les puede salir que R2 es referencia al plano, ¿sí? Y R3, obviamente, ese 3 hace referencia a las tres componentes que pertenecen al espacio, así que pueden encontrar que es esa nomenclatura por ahí, solo por eso la escribo. ¿Y qué otra cosa también habíamos dicho? Que en el fondo, así como los cuadrantes tenían números, donde yo tenía el primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante, en el caso de los octantes solo se identifica el primero, que el primero es donde todas las componentes son positivas, tanto los X, los Y y los Z son positivos, y el único que no es que recibe como un nombre, los otros como que no suelen estar definidos, ¿sí? No hay como un séptimo octante, no hay definición en torno a eso, solo importa definir el primero, que es donde son todos positivos. Entonces, en este mundo, que es el mundo del espacio, es que comenzamos a definir distintas cosas. Por ejemplo, el año pasado se definió en el plano la distancia entre dos puntos, ¿sí? Es decir,
yo ya ubico el elemento más simple que puedo ubicar en el espacio, que es el punto. Ahora puedo ubicar otro punto y me podría interesar qué distancia hay entre esos dos puntos, ¿sí? En el plano eso quedaba resuelto y demostrado según el teorema de Pitágoras, que alguna vez demostramos acá cómo se llegaba a esta famosa formulita. Pero lo importante es esta expresión. Noten que la distancia entre dos puntos en el plano se calculaba con la diferencia de las componentes x al cuadrado, obviamente todos son raíz, más la diferencia de las componentes y al cuadrado. Como les dije, esto es bastante sencillo, pasar una vez que uno entiende el concepto del plano, pasar al espacio, porque la nueva fórmula es de la siguiente manera. Acá hay un tema de una demostración de cómo yo puedo demostrar que llego a la fórmula de distancia entre dos puntos en el espacio. No la voy a hacer acá vía web porque sería una lata, de partida se ve súper mal mis números, pero cuando volvamos, o si alguien quiere al final de la clase, no tengo ningún problema en generar la demostración como para que entiendan de dónde viene la fórmula. Porque así como en el plano cartesiano, nosotros sabíamos que la fórmula venía de dos puntos y formábamos un triángulo rectángulo para aplicar Pitágoras. En el espacio yo puedo formar aquí esta figura, la distancia por si acaso es lo naranjito, es eso que está ahí, y formo dos triángulos rectángulos y aplicando Pitágoras yo puedo obtener nuevamente la expresión de la distancia. Pero insisto, eso lo dejo para la vuelta, o bien si es que alguien se quiere quedar después de clase y me pregunta cómo se demuestra esto, lo demostramos, no tengo ningún problema. Pero a lo que voy es que la fórmula de distancia entre dos puntos para el espacio es la que está ahí. Esta es la famosa distancia entre dos puntos en el espacio. Si uno compara cuál es la diferencia con la distancia entre dos puntos en el espacio, o sea, en el plano, es solo que se le agregó la diferencia de componentes z. Es lo único que cambió. Es decir, que si yo quería calcular la distancia en el plano, solo hacía esto. Pero ya que ahora estoy en el espacio, le debo agregar la diferencia de las componentes z. Entonces, básicamente es la misma fórmula, solo que se le agrega las componentes z, la componente de la coordenada z. Entonces aquí hay un ejemplo en donde yo tengo dos puntos en el espacio y obviamente la distancia sigue siendo la usual, la línea, esta línea imaginaria que une estos dos puntos de forma recta. ¿Sí? Entonces ahora la distancia es súper sencilla, es solo hacer una diferencia entre componentes. Por ejemplo, si tuviese que calcular la distancia entre los dos puntos, me voy a tomar el punto A, que va a ser el 1, voy a poner números sencillos, coma menos 2, coma menos 3. Ese podría ser un punto en el espacio. Y el punto B, que podría ser el 0, 2, menos 1. Y si yo me interesa saber la distancia entre estas dos cosas, sería la distancia de A, B, igual a la raíz de qué cosa. Aquí, obviamente, recuerden que al igual que lo hacíamos en el plano, da lo mismo el orden de los puntos que yo tome como I2 y 1, pero debo respetar eso. Si quiero que el 1 sea mi I1, eso de inmediato hace que el menos 2 sea el I1 y este sea el Z1. Es decir, todos los componentes de un punto pasan a ser los números 1. O bien, si quiero que sean el 2, todos los componentes pasan a ser el 2. No puedo ir como alternando según yo quiera. Entonces, en este caso voy a hacer 1 menos 0, 1 menos 0 al cuadrado. Uy, qué horrible este número. Más 2 menos 2 al cuadrado y más menos 1 menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces la idea es que acá voy resolviendo y obtengo que la distancia entre A y B vendría siendo lo dado por la raíz cuadrada. Es decir, me va a quedar la raíz cuadrada de, tengo que ir resolviendo cada una de esas cosas. 1 menos 0 me da 1, y 1 al cuadrado me sigue dando 1, más 2 menos 2, acá ese menos se me transforma en más, por lo tanto es 4, eso significa que esto al cuadrado me da 16, y el menos 1, menos 3 me queda 2 positivo,
¿sí? Porque este se transforma en más, y 2 al cuadrado me da 4. O sea que la distancia de esto es igual a la raíz de 16 más 4, que es 20, que es raíz de 21. Y así yo obtengo la distancia entre dos puntos en el plano, o sea, en el espacio euclídeo. Sí, hasta aquí creo que no hay problema. ¿Qué otra cosa también me interesa que tengan? Es el punto medio de un segmento. Es decir, yo puedo tener dos puntos. Por ejemplo, acá tengo el punto A. Esta es la distancia con el punto B. Y el punto medio, obviamente, es el que está a igual distancia desde ambos puntos A y B. Entonces, el punto medio, ¿cómo se obtenía en el plano cartesiano? Se obtenía de esta forma que está acá. Se sumaban las componentes x, y se dividían por 2, y después sumo las y la divido por 2, es decir, la suma. Y obviamente, tal como hemos visto, para el caso del espacio, lo que se agrega es que hago lo mismo pero con las componentes z. O sea, nuevamente nos damos cuenta que la fórmula solo no, en el fondo no cambia, sino que lo único que hace es agregar un nuevo elemento. Y con esto yo puedo obtener cualquier punto medio entre dos puntos dados. ¿Sí? Recuerden, la suma de las componentes partido en 2. Y eso, ojo, nos da una nueva componente. Aquí está separado por comas. ¿Por qué? Porque recuerden que el punto medio nos va a dar un punto. Y ese punto tiene 3 componentes, es decir, que no nos va a dar una suma como en el caso anterior. La distancia, recuerden que es un número. Bueno, y no está de más recordar que la distancia siempre tiene que ser positiva, así que ojo con que les dé algún tipo de distancia negativa. Ya todas estas cosas están como súper en el abstracto, el ver como puntos o imaginarse puntos en el espacio y calcular. Por eso les decía que vamos a aprovechar que estamos a distancia, que cada uno cuenta como con un dispositivo digital de alguna u otra forma. Y lo que vamos a hacer es aplicar esto, pero de forma un poco más dinámica, es decir, tratando de que los cálculos sean los menos posibles. O sea, igual va a haber cálculos y de todas formas tienen que saber calcular un punto medio o calcular la distancia entre dos puntos en el espacio, pero la idea es que logren visualizar un poco lo que están calculando. Es por eso que tenemos la tarea número 4, a la cual vamos a acceder de inmediato. ¿Sí? No sé si puedo avanzar, ¿cierto? Con un sí basta, o con un no también basta. ¿Aló? Espera un poquito, por favor. Ah, ya. Ah, no, pero dígame que espere por último. Eso también sirve. Si no tengo problema de esperar, solo necesito saberlo. Y me avisas cuando estés listo, por favor. ¿Ya cómo vamos? Yo estoy listo. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, como esto está como muy en el abstracto, el calcular las distancias, lo que me interesa es que logren como visualizar lo que van a comenzar a obtener, y por eso es que nos vamos a pasar a
GeoGebra 3D. En la tarea 4 tienen una serie de pequeñas actividades en las cuales deben adjuntar las imágenes. Recuerden que las tareas eventualmente en algún momento van a ser solicitadas, ya sea cuando volvamos a forma presencial, si es que se vuelve, o de manera virtual. Eso todavía no está obviamente muy claro, pero en el momento en que nos pidan algo, vamos a acudir a las tareas. Por eso es como importante el tener o el ir trabajándolas de manera periódica y constante y en los espacios que se entregan para eso. Entonces la tarea 4 lo que tiene, si ustedes abren su documento, básicamente tiene el link también de GeoGebra 3D si lo quieren usar. O sea, la idea, tienen que usarlo. Y van a ir a la siguiente página. Acá yo tengo abierto GeoGebra 3D. Me falta que cargue un poquito. Por si acaso les dejé el link junto a la tarea número 3 para que puedan acceder. Ahí está. Entonces, ¿en qué consiste esto? Tal como lo dice su nombre, es el mismo GeoGebra de toda la vida, solo que ahora aquí yo puedo manipular el espacio. Y es súper bacán porque puedo mirar todo lo que estoy calculando. En cuanto a los controles, no cambian. Aquí tengo la calculadora, es ese símbolo de calculadora que me sirve como para acceder al teclado manual, por así decirlo. Y tengo como todas las herramientas de construcción de cosas, desde puntos hasta conos, etc. Entonces la idea de la tarea es que comiencen como a manipular un poco este GeoGebra y empiecen a construir pequeñas cosas y a obtener pequeños cálculos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la tarea parte solicitándole que escriban ciertos puntos. Entonces aquí yo puedo poner el punto donde yo quiera. Ojo que con los botones derechos, o sea, con las opciones del clic de izquierdo, no, derecho, disculpen, derecho, pueden poner la cuadrícula para ubicar bien los puntos si es que se pierden. Y cada vez que yo ubico el punto, lo primero que me permite hacerlo en el plano XY, es decir, como en el suelo, como de este que hablábamos del espacio. Y luego noten que cuando pongo el cursor sobre el punto, salen las flechitas para subir o bajar. Entonces, efectivamente, yo puedo hacer clic y lo mantengo y puedo subir o bajar. Para tener referencia de cuánto subo y cuánto bajo, puedo tanto como manipular la vista algebraica, es decir, aquí puedo mover este plano como para tratar de ver a qué altura está. O bien puedo ir acá apretando la calculadora y ver acá, me indica efectivamente que este punto es el 2,4,1. Entonces nuevamente yo puedo tomar este punto y noten que si yo hago clic izquierdo sobre él, tengo opciones de moverlo en el plano XY, o bien puedo, si es que hago clic de nuevo, me salen las flechitas hacia arriba o hacia abajo. Entonces yo puedo querer subirlo hasta el 2 o hasta el 5 que está acá. ¿Sí? De ahí yo voy manipulando y voy viendo los puntos. Entonces, una vez que ustedes grafiquen esos puntos, el segundo ítem sería calcular distancia entre puntos. Entonces aquí la idea es que ustedes con GeoGebra logren verificar si es que las distancias obtenidas y los puntos medios obtenidos coinciden con lo que ustedes hicieron a mano. ¿Sí? Por eso no quiero quitar el tema de hacer también las cosas a mano, no dejar todo para GeoGebra. Entonces aquí yo puedo poner otro punto, por ejemplo, acá. Ahí voy a poner otro punto. Y lo voy a subir un poquito, acá. Entonces a mí lo que me interesa es calcular la distancia entre esos dos puntos que están ahí en el espacio. ¿Y qué es lo que hago? Yo puedo generar un segmento, que es lo que se pide, para yo poder visualizar esta distancia, y obviamente el segmento me pide que marque los dos puntos. Ahí está, o sea, eso es lo que yo quiero calcular. Ahí lo puedo rotar para observarlo. Esa es la distancia entre estos dos puntos. Y después puedo ir con la herramienta distancia y esto me entrega como de inmediato el tema de cuánto vale la distancia. También está la herramienta punto medio, al igual que en GeoGebra anterior, me entrega cuál es el punto o centro entre dos puntos dados. Y aquí yo, por ejemplo, aquí marqué la herramienta centro o punto medio, marco los dos puntos, y ahí de inmediato aparece un nuevo punto C, que es el que está acá, lo puedo ver, ahí está como en gris. Y ese punto es el punto medio de este segmento. ¿Qué es lo que deben hacer también? Es capturar pantallas. Yo sé que ustedes saben cómo capturar pantallas mejor que yo. Entonces se les solicita que cada vez que calculen un punto medio y una distancia, adjunten la captura de pantalla. En el fondo para ver de que esto
lo están visualizando bien. Bueno, ahí se puede hacer rotar y queda rotando esa cosa. ¿Qué otra cosa se solicita, que es el último ítem? Es construir cuerpos geométricos o geométricos, que en este caso están acá la opción de todos los sólidos. Y acá las formas de construcción son como las siguientes. Voy a borrar todo lo que acabo de construir. Hay distintas especificaciones sobre el radio, la altura, y eso también se los va pidiendo el mismo graficador cada vez que ustedes lo quieran ocupar. Por ejemplo, si yo quiero construir un cono, lo que me pide GeoGebra es que le entregue un centro. Entonces, para eso yo tengo que sí o sí construir un punto que va a ser mi centro. Quiero que ahí esté el centro, ¿sí? Y ahora puedo construir una circunferencia, porque claro, el cono, si yo leo lo que me pide, el centro de la base. Es decir, me pide que tenga una base. Y para construir mi base necesito una circunferencia. Entonces busco acá donde está la circunferencia, y acá tengo, por ejemplo, la circunferencia, que me pide un centro y un radio. Entonces aquí yo le doy el centro, quiero que ese sea el centro, quiero que esté orientada. Obviamente aquí yo, si este es el centro, puedo graficar infinitas circunferencias, así que tengo que darle la orientación. Quiero que esté orientada en el eje Z y que tenga un radio de 4. Ok. Entonces si le doy que esa va a ser la orientación, en el fondo me va a quedar en el plano XY. Y sobre esta circunferencia es que yo puedo construir el cono. Por ejemplo, aquí el cono me dice que seleccione el centro, y esta va a ser la base. Y el cono quiero que tenga radio 5, por ejemplo. Ahí queda un cono un poco chueco, pero lo construí pésimo. Pero lo que me interesa es que vean que si yo muevo esto, ahí está el cono formado. Sí, pero lo apreté mal y me tenía que haber quedado con la base de la circunferencia. Pero en el fondo lo que me interesa es que vean que este cono yo lo puedo alargar ahí, si es que extiendo su altura, o puedo hacerlo casi plano hasta desaparecer, o bien lo puedo alargar hacia el otro lado, etc. Es decir, que puedo construir estas figuras. Y la idea es que vayan como ustedes mismos manipulando y vayan viendo cómo se van construyendo las cosas. Esa es un poco la idea, más que mirarme a mí cómo construyo cosas. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Vamos a hacer el cierre de la clase para efectos de la grabación, y ustedes tienen espacio para probar GeoGebra e ir respondiendo cada una de lo que se pide ahí. Recuerden que van a tener esta clase y la próxima para terminar esto, o sea, el viernes, y obviamente el viernes nos dedicamos a contestar dudas, y ahora lo que queda de esta clase también vamos a estar contestando dudas sobre el trabajo. Entonces, conceptos claves que estamos viendo: no pierdan de horizonte a donde queremos llegar, es decir, estamos conociendo los principales elementos del espacio, queremos después llegar a la ecuación de la recta en el espacio y posteriormente a la ecuación del plano en el espacio. Es por eso que se parte con estos elementos tan primitivos como se hizo alguna vez cuando se introdujo el plano cartesiano. Recuerden que cuando ustedes conocieron el concepto de plano cartesiano, lo primero que hacían era como graficar estos puntitos y después calcular algunas distancias, etc. Entonces estamos haciendo lo mismo, solo que ahora en el espacio. Así que ese es el horizonte que tenemos y ese es el trabajo que tenemos por realizar. Así que ahora los dejo a ustedes a cargo de construir distintas cosas en GeoGebra. Cualquier duda, vamos a estar acá atentos a sus consultas.